UDABOL y el CLF, que es el Congreso de Líderes Cristianos. En primer lugar, saludamos al expositor, que es el pastor Ki-Sung Kim, que está viniendo desde Corea del Sur, con fuertes aplausos. También saludamos al arquitecto Jorge Dortweiler Cárdenas, también como decano de la Universidad, de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras de la UDABOL, también con fuertes aplausos. Y también saludamos al presidente del CLF Bolivia, que es el licenciado Andrés Lin, con fuertes aplausos. Y bueno, a todos los presentes también damos la bienvenida y vamos a dar inicio. En primer lugar, vamos a invitar al arquitecto para que nos dirija con una oración. Buenos días a las autoridades que llegan a nuestro país, bienvenido. También a todos y cada uno de los hermanos que están presentes y también a los catedráticos, que no veo muchos por acá, pero ¿dónde están los catedráticos? Ahí están ya. Un saludo grande y bueno, antes de entrar en lo más importante, que es la oración, plantear que es muy importante la labor que está haciendo la misión, ¿no es cierto?, acá en Bolivia, no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional, y realmente es para reconocer. Yo quisiera pedirles un fuerte aplauso para los hermanos de Corea, que nos dan su tiempo, su trabajo y su vida incluso por este tipo de misiones. También presentar a los responsables de lo que significa el Ministerio de Justicia y Carcelario, están presentes acá. Un fuerte aplauso también para Santos Ramírez. Con Darko, no sé si se encuentra, también, bueno, creo que no participó esta mañana en las clases, tiene algún problema, pero creo que este tipo de reuniones nos van a llevar a tener muy buen rumbo, un buen camino, ¿no es cierto?, para ayudar a las personas, hombres y mujeres que están en las cárceles. Y quiero agradecer por eso a Dios. Inclinen sus rostros, por favor. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos al trono de tu reino, Señor, porque en tu palabra está y dice, cuando 2 o 3 se reúnen a tu nombre, tú estás presente, Señor. Gracias, Padre. Tú estás presente hoy, en este momento. Te hemos invocado, te hemos convocado. Sabemos que tu Espíritu Santo está acá, Señor. Padre Santo, Espíritu Santo de Dios, guíanos, que todo lo que se diga acá, Señor, sea para tu gloria y tu honra, nada para los hombres, Señor. Padre amado, te pedimos que nos des dirección, sentido y unidad para poder ayudar al prójimo, Señor, y en especial al prójimo que en este momento está en las cárceles, Señor. Oramos por todas las personas que han sido encarceladas, que solamente pueden encontrar la esperanza en ti, Padre amado. Padre, haz que todo lo que hagamos sea para aliviar el dolor, para dar fuerza, fortaleza a cientos de personas que en el caso de han sido encarceladas sin ningún tipo de juicio, Señor. Tenemos cientos de personas que están en la cárcel en este momento, que no han recibido ni sentencia. Oramos por ellos, Padre. Oramos por los prisioneros políticos también que se encuentran en este momento conflictuados dentro de las cárceles bolivianas. Oramos para que las autoridades del Poder Judicial puedan entender, Señor, que la libertad es un bien, uno de los bienes más preciados de los hombres, Señor. Padre amado, Padre Santo, también oramos para las personas que en cualquier momento hayan cometido algún error, algún delito.
para que a través de estos programas, Padre, podamos redimirnos, Señor, no por nosotros, no por lo que hacemos, sino por ti, Señor. Padre amado, te pedimos que vengas a dirigirnos, Padre, que nos des el camino a seguir, que nos indiques cuál es tu propósito. Padre, sin ti no somos nada. Sabemos que si te entendemos, si nos das línea, si nos das el camino a seguir, vamos a ser tus soldados, Señor. Vamos a ser tus personas que con el llamado que nos has dado podamos comprometernos de verdad en todo este tipo de cruzadas. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque has permitido que lleguen estas personas y que ustedes están acá en este momento escuchando y viendo a nivel nacional este tipo de conferencias. Sabemos que Dios ordena todo. Sabemos que los que estamos acá es por su misericordia. Sabemos que los que estamos acá tenemos un rol que cumplir. Y como decimos en la universidad, en la carrera de liderazgo pastoral, más vale calidad que cantidad. Bienvenidos, hermanos, y creo que vamos a salir fortalecidos. Padre, estamos orando, estamos conversando contigo, estamos conversando con las personas que están acá. Y lo hacemos en el nombre tuyo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos. Muy bien, ya dando inicio, ¿no?, a esta conferencia con la bendición del Señor y la oración también del arquitecto y máster, ¿no?, Jorge Dotweiler Cárdenas. Y bueno, a anunciarles a todos los presentes y también a la audiencia que nos está viendo. Estamos transmitiendo esta conferencia por diferentes plataformas. Estamos transmitiendo por Zoom, por Facebook de CLF o Congreso de Líderes Cristianos Bolivia, en YouTube también, en el mismo canal, y por la radio Jerusalén Radio, ¿no?, que está en la aplicación, y también estamos transmitiendo por satélite a nivel nacional. A todas las personas que están presentes en esta conferencia, si se han podido registrar en la parte de atrás, van a poder recibir una certificación. Y a los que nos están viendo, si no se han inscrito, pueden ver en la pantalla un número donde ustedes pueden inscribir o enviar sus datos y poder recibir la explicación cómo recibir la certificación. Bien, vamos a pasar, ahora vamos a ver un video documental del trabajo que se viene haciendo a través de la vida del expositor, el doctor y pastor Kim Ki-sung. Adelante. El cambio sorprendente de un preso condenado a muerte que estuvo 16 años en prisión. La historia real de un hombre más impactante que una película. Serás un gran hombre. La historia de Kim Ki-sung. Señor, un pastor de Corea que nació en el corredor de la muerte ha cambiado por completo el país. Debe conocer a esta persona, secretario general del presidente de Kenia. 3 de octubre de 2003, momento en el que es liberado de la prisión de Ando. Por estar involucrado en un homicidio, Kim Ki-sung estuvo 16 años en prisión. Después de ser liberado, recorrió el camino que lo llevó a ser pastor.
Si un preso cambia, no solo él mismo estará bien, también su familia, los ciudadanos, incluso el país será feliz. El pastor Kim ha visitado varias prisiones en Corea por la orientación de su tutor, el pastor Ok So-par, y ha cambiado así muchos prisioneros en todo el mundo. El director de la prisión, impresionado con sus conferencias, le confió la educación para la prevención de la reincidencia. Desde entonces, se realizan con frecuencia actividades formativas y directores de prisiones locales y de servicios correccionales de otros países son invitados cada año a Corea. El comisionado general de la corrección de Kenia asistió al evento en el que expresó su profundo interés y pidió consejo al pastor Kim. Hubo un recluso que dijo: "Me liberaron después de ser lo suficientemente bueno para que todos lo admitieran. 8 personas murieron terriblemente una semana después de que él salió. Él era un prisionero ejemplar, un prisionero ejemplar". El pastor Kim recordó su historia cuando le hablaron acerca de un asesino que cometió un crimen una semana después de haber sido liberado de prisión. 6 meses antes de ser liberado, observó a los internos que estaban con él y examinó su propia vida. Había visto una gran cantidad de internos ejemplares antes de abandonar los muros de la prisión, pero luego de salir, muy pronto delinquían y regresaban a la cárcel. No es que ellos hayan cambiado. La idea de que los internos podían ir a prisión y cambiar en su determinación y esfuerzo era un gran error. No tenemos fuerza para vencer el pecado. El pastor Kim encontró claramente en la Biblia que él no tenía el poder para vencer la tentación y que había llevado una vida limpia porque las rejas, los guardas y las cercas lo controlaban. Si escapan de los muros de la prisión, van a pecar. Protegido dentro de la cerca, la vida se vuelve feliz. Por esa razón, tan pronto salió de prisión, en lugar de ir a su casa, fue a la iglesia y buscó a su mentor. Pastor, si me voy a casa después de que me liberen, no me espera otro destino más que ir a la cárcel por vivir como yo quiera. Por favor, mándeme a hacer cualquier cosa, aunque sea el aseo de la iglesia. Por favor, guíeme. Después de 3 meses de ser liberado, después de 1 año, de 10 años, no regresó a prisión. Él era diferente a otros internos, porque al salir de prisión, una nueva cerca lo protegía, un muro del corazón que gobierna sus pensamientos y acciones. El comisionado general de Kenia quedó impresionado con el pastor Kim y lo invitó a su país. La conferencia sobre el cambio real que experimentó en su vida, sobre el hecho de que solo por un cambio radical en su corazón, los internos no vuelven a delinquir, ocasionó un cambio en el corazón de numerosos internos y guardianes. Por favor, encárguese de las 108 cárceles de Kenia, y hay una condición: haga que todos los presos vivan la misma vida que usted. Se abrió un camino que nadie había imaginado jamás. Comenzando en Kenia, ha firmado acuerdos para brindar esta educación y establecer seminarios en las prisiones de 40 naciones y así disminuir los índices de reincidencia. Transformó un corazón lleno de desesperación y dolor en uno lleno de esperanza y felicidad. Fue honrado por liderar un cambio excepcional en los internos y reconocido por sus actividades educativas. Le fue otorgado un doctorado honoris causa. Sus actividades han sido aclamadas en muchos países y es invitado como conferencista no solo de prisiones, sino también en instituciones educativas y gubernamentales. El pastor Kim vivió una vida desafortunada bajo el título de prisionero condenado a muerte. Ahora guía y lidera el camino para vivir dentro de los muros de la felicidad, al cambiar la vida de incontables internos, jóvenes y funcionarios.
2019, Foro de la Policía y el Servicio Correccional de Estados Unidos. 2018, Foro Mundial de Comisarios de Policía y Penitenciarías. 2019, reunión con el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta. 2019, reunión con el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza. 2017, reunión con el rey de Lesoto, Lexi III. Una vida valiosa que es más feliz al salvar la vida de las personas. Muy bien, este es un video documental y resumen de la vida del doctor y pastor Ki-Sung Kim. Cuando nosotros vemos a las personas, si los vemos a través de nuestros ojos, de repente no se ve esperanza. Pero como hemos escuchado su testimonio en el video, cuando él salió de la prisión, él llevaba un cerco que lo protegía, ¿no? Que es el muro del corazón. Y ese corazón cambiado, él no se lo quedó para él solo, no como egoísta, sino que recibiendo el corazón del Señor, recibiendo el corazón también de su mentor, que es el pastor y fundador del CLF internacional, que es el pastor Oxopar, está transmitiendo ese corazón. Y lo tenemos aquí en Bolivia y vamos a aprovechar y sacar el máximo provecho para nosotros. Como parte del programa también vamos a dar invitación al pastor de la Congregación Rey de los Cielos, Luis Norman Condori Ali. Él es el capellán de la carrera de liderazgo pastoral. Adelante. Bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Para todas las personas que también nos ven a través de las redes sociales. Bueno, en nombre de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras y de todos los estudiantes que formamos parte de esta prestigiosa carrera, queremos extender nuestra gratitud a todos los organizadores, porque eventos como estos fortalecen no solamente el ministerio de los pastores, sino que también lo que hace es concientizar a la ciudadanía en general. Estamos agradecidos con los organizadores y estamos ansiosos nosotros como estudiantes para ser fortalecidos y para aprender día a día lo que tienen que enseñarnos a nosotros. Estamos agradecidos, sabemos que este tiempo va a ser un tiempo maravilloso, un tiempo de constante aprendizaje y más ahora, sabiendo que en nuestra nación contamos con tanto hacinamiento en nuestras cárceles, tanta injusticia y una justicia que no se la vive de una manera legal y plena. Así que para nosotros como pastores esto es un equipamiento para que nosotros de acá a un tiempo podamos ir también ejerciendo esta función en capellanías carcelarias, capellanías judiciales y por qué no capellanías universitarias. Estamos agradecidos con el hermano Kim por su visita a este lugar. Y a nombre de todos los estudiantes queremos darle la bienvenida y estamos agradecidos a Dios por tenerlo acá junto con nosotros. Le podemos dar un fuerte aplauso, por favor, al hermano Kim. Muchas gracias, hermano. Bien, el CLF aquí en Bolivia, conocido como Congreso de Líderes Cristianos, viene trabajando ampliamente con la capacitación de pastores y líderes cristianos a nivel nacional. Tenemos presencia en los 9 departamentos y siempre estamos dando herramientas para fortalecer el pastoreo, para fortalecer el liderazgo, ¿no? Aquellos siervos que el Señor ha llamado, poder darle fortaleza en su ministerio pastoral y de diferentes programas, ¿no? Que viene haciendo el CLF. Uno de los programas también es el trabajo que estamos haciendo con la UDABOL, ¿no? El CLF y la UDABOL han firmado un convenio y aquellos
pastores también a través de la universidad van a recibir bastantes beneficios por este trabajo pastoral.